sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y hemos llegado ya a la semana número 12 de este curso hermoso que le hemos titulado Profetas Menores. Hemos aprendido bastante estas 12 semanas, amados hermanos. Para mí ha sido una gran bendición este curso. He aprendido muchísimo de la palabra. Fíjate que a veces uno lee la Biblia, pero es muy diferente leerla a estudiarla, como tú te puedes dar cuenta en este curso. ¿Cuántas veces no hemos leído estos libros, amados hermanos? Pero estudiar los libros es muy diferente. Y le damos gracias a Dios porque hemos llegado ya a la semana número 12, la última semana de este curso. Y esta semana tenemos 2 videolecciones. Vamos a entrar a ver el libro del profeta Malaquías, el último de los profetas menores. Pero ¿qué te parece, amado hermano, si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su bendición y su ayuda, así como lo hemos hecho por estas últimas 12 semanas? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor amado, porque es un curso más que estamos llegando a su final, Señor, y te queremos pedir ahora tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los oyentes, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado. Abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, a ver la lección número 17, donde vamos a estar viendo lo que es el libro del profeta Malaquías. Amén. El libro del profeta Malaquías. Y comencemos aquí porque tenemos bastante que hablar acá en este libro. Bastantes cosas que vamos a aprender. Y este libro, los estudiosos le ponen el título de El libro de los mensajeros de Dios. Y es que una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que hablan de varios mensajeros en este libro. Así que por eso es de que le ponen el libro de los mensajeros de Dios. Y culmina básicamente estos 12 libros de los profetas menores. Este es el último libro de ellos, amados hermanos. Así que, como te has podido dar cuenta, siguen un tipo de patrón, un tipo de fecha, ¿verdad? Una cronología. Estos 12 libros, que eso es lo que los estudiosos dicen. Aquí se mira como que hay un tipo de cronología. Y hemos llegado, amados hermanos, muy cerquita a lo que se considera el silencio de Dios, donde vamos a hablar un poquito acerca de esto después. Pero miremos entonces algunas otras cosas. El autor es Malaquías y su nombre significa mi mensajero, según el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Capítulo 1, versículo 1 dice: oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías, por medio de mi mensajero. Amén. La fecha es probablemente el año 450 antes de Cristo. Y es que si nos damos cuenta, la amonestación a los sacerdotes y mención de las ofrendas
muestra que ya estaba construido el templo, pero aparte las condiciones morales son similares a las del tiempo de Nehemías. Y aquí quiero dejarte saber, es muy importante, ahorita que hemos estado viendo estos últimos 3 libros, es muy importante que tú sepas que el profeta del tiempo de Esdras fue lo que habíamos visto, el profeta Ageo, fue el profeta del tiempo de Esdras, pero el tiempo de Nehemías, los 2 profetas son Zacarías y Malaquías. Entonces, estos libros están muy relacionados y es importante que tú tomes nota de eso. Lo otro que vamos a ver, amado hermano, es el mensaje. El pueblo había regresado a desobedecer a Dios en muchos aspectos. Dios nuevamente manda a otro profeta para que les hable de todas las maldades que están haciendo, amado hermano. Pero en medio del pueblo hay un remanente que es fiel. Y de ellos se escribe un libro de memorias delante de Dios, según nos lo muestra ahí Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Vayamos rápidamente ahí porque esto me llamó a mí mucho la atención. Capítulo 3, versículo 16, mira lo que dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, sigamos viendo entonces qué más hay acá. Y otra de las cosas que tenemos que ver es el ministerio de Malaquías. El ministerio de Malaquías fue durante un periodo muy difícil. El pueblo había regresado a hacer las cosas mal delante de Dios. Malaquías usa 23 preguntas, y algunos dicen que son hasta más. 23 preguntas en su libro para que el pueblo se autoexamine. Aparte, da muy buena información acerca de la llegada del Mesías. Amén. Ese es el ministerio de Malaquías. Ahora, las palabras claves también nos dejan saber bastante información de qué se va a tratar este libro. Una de las palabras claves es ejércitos. Y yo busqué dónde era que se usaban esa palabra ejércitos. Es usualmente donde dice Jehová de los ejércitos. Aparece varias veces esta palabra ejércitos. Aparece 24 veces. Otra de las palabras que es muy importante en este libro es la palabra nombre. Aparece 10 veces. Ahora, te quiero llevar a ver lo que yo encontré cuando hice esta investigación. Aquí está la palabra nombre. Vamos a ver acá. Aquí está la palabra nombre y vamos a ver a qué se refieren esos versículos que aparecen ahí en Malaquías. Y si te das cuenta, ellos no han sido fieles al nombre de Dios y han menospreciado el nombre de Dios. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces, démonos cuenta que las menciones de esta palabra es muy similar, que hemos menospreciado tu nombre, donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, en todo lugar se ofrece a mi nombre. O sea, el Señor tiene un asunto pendiente con ellos que han menospreciado su nombre. Y te das cuenta que aquí ellos comienza el libro mostrando el menosprecio al nombre de Dios y termina el libro mostrando que hay gente que sí teme a su nombre y sobre ellos nacerá el sol de justicia. ¿Se da cuenta?
Entonces es algo interesante lo que usan aquí, la forma que muestran esto, ¿verdad? Bueno, vayamos a ver qué otra palabra es muy importante. Ofrenda. Ofrenda es otra de las palabras muy importantes aquí. Es que ellos tienen un grave problema con las ofrendas que están ofreciéndole a Dios, lo cual vamos a hablar también de esto. Ofrecéis o ofrece aparece 5 veces y desleal o desleales aparece 4 veces. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hay bastante aquí en estas palabras que se muestra. De esto se va a tratar este libro, de lo desleal que han sido al nombre de Dios, de lo que le han ofrecido a Dios, y hace un énfasis en que Él es Jehová de los ejércitos. Interesante. Entonces, vayamos ahora al verso clave, y el verso clave es Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde dice: yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y una de las cosas que va a venir, amados hermanos, en este libro es la primera venida del Señor junto con la primera venida de Elías, y la segunda venida de Elías y la segunda venida del Señor. Ambas venidas están aquí en este libro. Vamos a ver en dónde están estas menciones. Pero es un hermoso libro con bastante material. Ahora, el detalle importante que yo quiero que notes es: Malaquías es el último profeta en profetizar antes de lo que se conoce como el silencio de Dios. Fueron aproximadamente 400 años. Ese silencio se rompe con Juan el Bautista. Amén. Entonces, son aproximadamente 400 años de silencio de Dios. Vamos a ver qué significa eso. Pero, ¿qué te parece si entramos entonces a una línea de tiempo para ver qué otros acontecimientos son importantes en este tiempo? Amén. Bueno, una de las cosas que ocurrió es que tal vez no has asociado este punto tan importante a este tiempo. Y es que no lo hemos visto así, pero por eso lo puse acá. Esther. ¿Te recuerdas ese hermoso libro de Esther, de la reina Esther? Bueno, Esther se convierte en reina cerca de este tiempo que están ocurriendo estas cosas en Jerusalén. Esther, por supuesto, está allá en el palacio del imperio persa, ¿verdad? En el año 479 al 478 aproximadamente es cuando Esther se convierte en reina. Y vamos a ver cómo está este asunto. Recordémonos, amados hermanos, de que en este periodo ya está llegando lo que es Esdras, ya está llegando lo que es Zorobabel, todos ellos en este periodo. Pero vamos a ver qué otras cosas están ocurriendo. Habíamos hablado de Zacarías, que hace mención de los griegos. ¿Te recuerdas? En Zacarías del capítulo 9 al 12 fueron escritos probablemente cerca de este tiempo también. Y esta es una de las razones. Aquí habían, amados hermanos, batallas que se conocen como las batallas greco-persas. Amén. Y duraron aproximadamente del año 492 al año 449. Pero el imperio persa no cae hasta mucho después, cuando viene a la escena Alejandro Magno, que lo vamos a ver también. Pero sí tenemos que saber de que aquí se comenzaron a dar ciertas batallas. El imperio persa dura 200 años, pero aquí en los años 492 a los años 449 se comienzan a dar una serie de batallas entre Grecia y los persas. Y por eso hace sentido de que Zacarías menciona al imperio griego, aunque todavía no ha tomado en su totalidad, no ha conquistado en su totalidad al imperio persa. Amén.
Entonces, recuérdate que habíamos dicho que Zacarías escribe el capítulo 9 al capítulo 12, aproximadamente en el año 480. ¿Te das cuenta cómo todos estos números, estas fechas están relacionadas? Y ahora Esdras llega con el segundo grupo de exiliados, llega ahí en el año 458, 459 aproximadamente antes de Cristo, bajo el reinado de Artajerjes. Y déjame decirte algo, ¿quién crees tú que era el rey Artajerjes? Muchos creen de que el rey Artajerjes era el esposo de Esther. Amén. Que ahí en el libro de Esther no se le llama Artajerjes. Vayamos rápidamente ahí, por favor, a lo que es el libro de Esther. Y vamos a ver un poquito eso, porque dice muchos, ese mismo es el esposo de Esther. Capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Capítulo 1 de Esther, versículo 1. Entonces aquí en el libro se le llama Asuero. Pero muchos creen que era el mismo rey que mandó. Date cuenta que las fechas están muy pegaditas y por eso muchos creen de que es el mismo que mandó a Esdras, ¿verdad? A Jerusalén, el que firmó permisos también. Entonces es muy probable que todo esto esté conectado, aunque los estudiosos sí tienen unas diferencias en lo que es estos nombres, ¿verdad? Bueno, pero sigamos viendo porque se pone bien interesante. Lo otro que vamos a ver es de que entonces estamos aquí en el año 458 y 57 antes de Cristo, cuando Esdras regresa a Jerusalén. Ya había llegado Zorobabel, ¿te recuerdas? En el primer grupo con 50,000 personas. Y aquí en el año 450 antes de Cristo es cuando se cree que Malaquías comienza su ministerio. Amén. 450 antes de Cristo. Y es el último profeta de los 12 profetas menores. Y ¿sabes qué, amado hermano? Esto es muy interesante porque después que termina el ministerio de Malaquías, se considera que comienza lo que se conoce como el silencio de Dios. Vamos a ver por qué se le llama así. Pero tenemos que ver también que en el año 445 a.C., Nehemías regresa a Jerusalén y comienza su enfoque es reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Así que Malaquías estaba allí con Nehemías. Amén. Y es muy probable que también estuviera Zacarías, ¿verdad? En medio de todos esos años. Amén. Es muy probable que está ahí también, por lo menos al principio. Muy probable. Pero aquí, en el año 430 es cuando se cree que comienza lo que se conoce como el silencio de Dios. Amén. Algunos varían en las fechas, ¿verdad? Pero esa es la que yo vi que era muy común, 430 antes de Cristo. Comienza el silencio de Dios. ¿Y por qué se le llamó así? Se le llama así porque no hubieron nuevos profetas o algún escrito que se considera inspirado por Dios o que se considerara inspirado por Dios, que haya sido incluido en el canon bíblico. Entonces hubo un silencio, así se le conoce este tiempo. Y este silencio de Dios es roto por Juan el Bautista. Amén. Donde es mandado antes a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que saber algunas otras fechas, como esta. Alejandro Magno, en este tiempo de estos 400 y algo de años del silencio de Dios, ocurren varias cosas.
Alejandro Magno conquista el imperio persa cerca del año 331. ¿Te das cuenta? Por eso es de que se cree de que el imperio persa duró 200 años aproximadamente. Y otro de los puntos muy importantes que ocurrió aquí también fue, en este tiempo del silencio de Dios, vino este personaje con el espíritu del anticristo, Antíoco Epífanes IV, el 15 de diciembre del año 168 a.C., y levantó un altar pagano en el templo de Dios, y 10 días después ofrecieron sacrificios paganos, que algunos dicen que llegó hasta matar cerdos allí. Entonces esto se puso muy, muy tremendo en este entonces, y eran días muy peligrosos. Todo esto profetizado por el profeta Daniel. Y los macabeos gobiernan en Israel después de haberse rebelado contra el imperio griego. Gobiernan en Israel por 80 años, de aproximadamente el año 167 a.C. hasta el año 63 a.C. Después de esta fecha, amados hermanos, entra el imperio romano a gobernar lo que es el Israel. Amén. Y ya sabemos la historia. Después, cuando nace Jesús, está el imperio romano gobernando a Israel, y es el nuevo imperio que gobierna todo lo que se conoce. Amén. Hay bastante que podemos aprender aquí del libro de Malaquías. ¿Qué le parece si vamos entonces a ver esto? Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver entonces ahora la condición del pueblo en tiempo de Malaquías? Y habían varios problemas aquí, amados hermanos. Habían varias cosas que el Señor les va a hablar por medio de este libro. Pero miremos cómo era la condición de este entonces. Una de las cosas que tenemos que saber es de que ellos ofrecían animales enfermos. Mira, todo lo que había costado la reconstrucción de este templo para ahora venir y ofender a Dios con sus sacrificios, la verdad que no hacía nada de sentido. Y esto es lo que el Señor les viene a hablar. Miremos ahí en Malaquías capítulo 1, versículos 7 al 8. Esto es lo que estaba ocurriendo. Dice el versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Mira, animal ciego. Eso era lo que ellos estaban ofreciendo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, esta era otra de las cosas que hacían. ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Esto es muy importante porque aquí te das cuenta que no hay rey, sino que hay príncipe. Amén. Había alguien encargado. Esta versión, la versión Nueva Biblia de las Américas, menciona ofrécele a tu gobernador, dice esta versión. Amén, porque eso era lo que existía en este entonces. Pero sigue diciendo, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto lo estaban haciendo ellos y lo estaban haciendo terriblemente, descaradamente delante del Señor. Sigue diciendo versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. O sea que ellos hablaban de las cosas de Dios y pensaban que Dios no les escuchaba. Y también sigue diciendo, mire por favor, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis y si no decidís. Hay un versículo que ando buscando donde menciona, si es el capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, que esa era otra de las cosas que el Señor detestaba, que ellos prometían, pero no cumplían, y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Te das cuenta?
Esas son las cosas malas y horrendas que estaban ocurriendo. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es más, me llamó la atención de que el Señor les comienza a hablar y les dice, ¿acaso no se han dado cuenta que allá en las naciones me dan más honra de lo que mi mismo pueblo me está dando? Ese es uno de los temas que habla aquí. El Señor menciona la palabra naciones varias veces acá en este discurso que está haciendo. Amén. Bueno, sigamos viendo el segundo punto, porque se pone interesante. Lo otro, amados hermanos, es los sacerdotes aceptaban lo dañado. Y esto le disgustó al Señor, porque ellos estaban aceptando lo dañado y eso se hacía mostrar como que ellos también no estaban teniendo el nombre de Dios en alto. Amén. Miremos ahí por favor el capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí te das cuenta, dar gloria a mi nombre. Que mencionamos que la palabra nombre es una de las palabras que más se repite acá. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Esto me llamó la atención, que Dios los había bendecido, pero ahora estaba dispuesto a maldecir las bendiciones de ellos. Y aún las he maldecido, dice, porque no os habéis decidido de corazón. Miremos ahora el tercer punto. Lo tercero que había aquí, amados hermanos, es que los sacerdotes hacían tropezar al pueblo. Capítulo 2, versículo 8. Vayamos rápidamente. 2:8. Dice así. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar. Amén. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Todo esto lo había notado el Señor y estaba muy molesto. Y este es el mensaje que manda por medio del profeta Malaquías. Próximo. Lo otro que ocurría en medio del pueblo que estaba allí, amados hermanos, era de que se habían casado con mujeres paganas. Capítulo 2, versículo 11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Amén. Ese era otro de los puntos que el Señor detestó, que ellos se estaban casando con hijas paganas, con mujeres paganas. Pero no solamente eso, amado hermano, sino que aparte se divorciaban de sus esposas. Capítulo 2, versículo 16, que también es uno de los temas que vamos a ver en el próximo video. Capítulo 2, versículo 16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso era otra de las cosas que ocurría. Ellos se divorciaban de sus esposas y se iban a casar con esas mujeres paganas. Y las mujeres paganas les hacían adorar a sus ídolos paganos. Pero también, amado hermano, otra de las cosas que estaba pasando es que ellos habían metido nuevamente a los hechiceros, habían adúlteros en la ciudad, en el pueblo, y había gente muy injusta. Malaquías capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, ¿te das cuenta? Y adúlteros. Todo esto era lo que estaba ocurriendo. Contra los que juran mentira
y los que defraudan en su salario al jornalero, amén, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amado hermano, las cosas habían regresado como los viejos tiempos. Ellos estaban haciendo todas las cosas malas que sus padres habían hecho. La razón por la cual habían sido llevados a Babilonia, amado hermano. Y esto no se queda así. Mira por favor el próximo punto. Robaban ahora los diezmos y las ofrendas de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. Era otra de las cosas que ocurría. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Esto es tremendo. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, amado hermano, la situación en este pueblo era grave. Era grave, amado hermano. Y las cosas estaban muy, muy mal. Pero ¿qué te parece si vamos ahora entonces a ver el mensaje que le da Malaquías a este pueblo? Amén. Ya vimos la condición. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Pero ahora vamos a ver el mensaje del libro de Malaquías. Y una de las cosas que comienza el Señor a hablar es acerca de su amor hacia el pueblo de Israel. Vayamos al capítulo 1, versículo 2. Y lo hace por medio de preguntas, que a mí me llamó la atención esto. Porque hay bastantes preguntas. Como habíamos mencionado, si no me equivoco, dijimos que habían 23 preguntas acá. Vamos a ver. Yo creo que sí, 23 preguntas. Amén. Y comienza este libro con el amor de Dios. Ese es el tema con que comienza. El capítulo 1, versículo 2 al versículo 5. Mira lo que dice. Yo os he amado, dice Jehová. Pero ahora hace la pregunta. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú? Y entonces contesta el Señor. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Mira lo que está diciendo el Señor. O sea, yo amé a Jacob cuando tuve la opción de amar a Esaú. Pero yo decidí amar a Jacob. Y en eso os he amado, le está diciendo el Señor aquí. Y dice el versículo 3, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces comienza esta carta mostrando el amor que Dios le ha tenido a este pueblo. Pero ahora va a ir el Señor a hablar de otros temas de mucha importancia. El segundo tema que va a hablar el Señor por medio de Malaquías es las ofrendas enfermas. Que ya habíamos mencionado esto, pero lo vamos a tocar en el segundo video vamos a tocar un poquito más esto. Comienza a hablar ahora de las ofrendas enfermas que le están trayendo al Señor. Pero también, este es otro de los puntos que vamos a hablar. El mensaje, otro de los mensajes que le habla es el adulterio, el divorcio y la razón del matrimonio. Que lo hace en 3 versículos. Vayamos a verlo porque me llamó la atención esto también. Malaquías capítulo 2, versículo, déjame ver, vamos a ver, sí, versículo 14, miremos el versículo 14 donde se nos muestra, y quiero que lo miremos en esta otra versión, Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice.
Recuérdate, son 3 mensajes aquí. Esto los vamos a ver detalladamente, pero te lo voy a enseñar ahorita. Dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Entonces, ¿qué pasó? El Señor les va a tocar el tema del adulterio. Ellos fueron infieles a sus esposas, pero no se quedaron ahí. Mira, por favor, versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Este es otro de los temas que vamos a ver en el segundo video, pero te lo quiero mostrar aquí. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Entonces, el primer tema, uno de los temas que vamos a ver, aquí hay 3 temas en este tercer punto, que es que ellos han sido infieles, ¿verdad? Ellos fueron infieles a su esposa. El segundo tema que hay aquí en este tercer punto es, Dios quería hijos que vivieran para Él, pero ellos no pudieron hacer eso tampoco. Y el versículo 16 habla del tercer punto, en este tercer punto. Dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa es abrumarla. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Lo vamos a tocar también en el segundo video. El Señor odia el divorcio. Amén. Vamos a hablar de este tercer tema también. Entonces, mira, date cuenta que en este tercer punto hay 3 temas. Amén. El adulterio, la razón del matrimonio y el divorcio. Amén. Y ese es el mensaje que le está llevando el Señor a su pueblo por medio de Malaquías. Pero ahora ocurre algo. El próximo punto, el cuarto tema. El cuarto tema es el Dios de justicia viene. Y es que ellos hacen algo, amados hermanos, que pareciera que no están pensando bien lo que están diciendo. Porque mira el versículo 17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y pregunta otra vez Malaquías, ¿cómo lo hemos cansado? Pregunta, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Esta fue, amado hermano, la pregunta que ellos hicieron. Y Dios se los está contestando de esta manera. Y es que mira la respuesta del Señor. El capítulo 3, versículo 1 es el contexto. Miren, yo envío a mi mensajero, o sea, dando a entender, el Dios de justicia que ustedes están pidiendo, ya viene. Y les voy a dar una señal. ¿Cuál es? Aquí está. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino. Entonces, amado hermano, el mensajero es Juan el Bautista. Y él va a preparar el camino al Dios de justicia que va a venir, que ellos tanto han estado pidiendo. Y el Señor les está dando la señal aquí. Dice, Él preparará el camino delante de mí. Delante del Dios de justicia. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, ese Dios de justicia, también le llaman el mensajero del pacto. Qué interesante, ¿verdad? A quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. Y dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero aquí, ahora el Señor les va a decir, ¿pero están listos para soportar su venida? Mira, por favor. ¿Pero quién será capaz de soportar su venida?
¿quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Hermano amado, aquí ellos tenían que saber que el Dios de justicia se iba a presentar cara a cara delante de ellos, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pues Él será como fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Todas estas cosas las estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todas estas cosas, cada una de ellas. Dice, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Y es que aquí, amado hermano, está la primer venida de Juan el Bautista y del Mesías. Esta es la primer venida. Capítulo 3, versículo 1 en adelante están hablando de su primer venida. Vamos a ver dónde aparece la segunda venida. Ahora, el quinto tema que aparece aquí en este libro, amados hermanos, es el no robarle a Dios. El tema de los diezmos, que es algo que está ocurriendo acá. Si te das cuenta, ellos tienen problemas en darle a Dios lo que Dios se merece. Por supuesto iban a tener problemas con el diezmo, porque ya el punto 2 lo vimos, donde lo que le llevaban, lo poco que le llevaban a Dios, se lo llevaban enfermo, cojo y malo. Amén. Entonces también no nos debería de sorprender de que este punto del diezmo, el cual vamos a ver en el video número 2 también, es un problema también para ellos. Y aquí, el sexto punto a mí me llamó la atención. Porque ahora vamos a ver el libro de las memorias. Y me llamó la atención, amados hermanos, porque el libro de las memorias nos deja claro de que Dios allá en el cielo apunta lo que se hace aquí en la tierra. Y este libro de las memorias es para recordar a aquellos que temen a su nombre. Mira qué hermoso eso, amado hermano. Y para galardonar y perdonar cuando el Señor venga. Aquellos que temen a su nombre. Ese es el libro de las memorias que aparece ahí en el capítulo 3, 16 al 18. Y aparece como uno de los temas también aquí en el libro de Malaquías. De repente también nos hablan acerca del séptimo tema, que es el gran día de Jehová. Y curiosamente, este gran día de Jehová, date cuenta, vayamos allá a Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2, el gran día de Jehová, para unos será un día de juicio, pero para otros no. Mira por favor lo que dice. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. Vayamos por favor a la a la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, nos damos cuenta que el día de Jehová, como lo mencionan acá, es un día de juicio, pero no para todos. Mira por favor lo que dice el verso 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrá y saltarán como terneros del establo. Esta otra versión, versículo 2, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué hermoso versículo ese. Amén. Entonces, démonos cuenta que el gran día de Jehová son dos cosas diferentes. Para los impíos es un día de juicio y un ardiente horno, ¿verdad? Pero para los que temen a su nombre es un día de salvación, como lo dice aquí esta palabra. Amén.
Importantísimo esto. Pero miremos el punto número 8. Aquí es donde aparece la segunda venida de Elías y del Mesías. Capítulo 4, versículo 5. 4:5. Mira lo que dice. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Nuevamente, ahora ya se nos dice quién es ese mensajero, pero se nos dice con nombre. ¿Te recuerdas que en el capítulo 3, versículo 1 no se nos dijo? Pero ahora sí. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora, este es la segunda venida del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Por el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, aquí está viniendo nuevamente el profeta Elías, pero en su segunda venida, y sabemos de que este, también conocido como el gran día de Jehová, es la segunda venida del Señor. 8 temas de importancia aquí en este hermoso libro. En el segundo video vamos a hablar con detalle de 3 de estos temas. Amén. Vamos a dar algunos detalles de importancia. Pero quiero invitarte, por favor, tienes que leer todo este libro. Es muy hermoso y de bastante beneficio para uno. Amado hermano, hemos llegado al final de este primer video. Te espero para el video número 2, donde vamos a estar explicando algunos de estos puntos del mensaje del libro de Malaquías. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para el video número 2. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.